Segundo bloque de Voz y Voto. Vamos ahora a la provincia de Córdoba, Flor. Bueno, hablamos con un cordobés recién, pero de temas más nacionales. Sí. ¿Hay algún punto de la agenda que hablamos recién después que le va a preguntar interesar mucho ahora a nuestro entrevistado? El viernes se presentó en Córdoba el presupuesto 2025 para la provincia. Y está con nosotros el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Acosta. Hola, Guillermo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Guillermo. Primera pregunta. ¿Qué tipo de presupuesto va a tener Córdoba? ¿Un presupuesto con ajustes, con expansión? ¿Qué prevén para 2025? Bueno, presentamos el presupuesto. Antes de eso, déjenme contarles muy rápido cómo cerramos el 2024. Digo, la proyección, que es lo que uno compara cuando lleva el nuevo presupuesto. Digo, a pesar de ser un año de contracción económica, Córdoba cierra el 2024 con muy buenos números. Esto no lo decimos nosotros, digo, alguien que nos esté escuchando puede ir a leer el informe de septiembre de Moody's, que es realmente bueno. Cerramos con superávit operativo, cerramos con una inversión muy importante de más de 15 puntos sobre el gasto total y cerramos con superávit financiero, que es casi una característica de los últimos 20 años de la provincia de Córdoba, ¿no? Esas noticias las vemos también en el presupuesto 2025, un presupuesto que presentamos equilibrado, pero también con un superávit operativo importante y también con una apuesta muy fuerte por la inversión, ¿no? Esto es otro dato que destaca la provincia de Córdoba. Digo, en el ranking de provincias siempre lo vamos a encontrar ahí en el podio en lo que tiene que ver con inversión sobre su presupuesto total. Claro, los recortes de la nación, perdón, te sigo con eso. ¿No los obligan a tener que cambiar ese optimismo? ¿Tuvieron que hacer algo? ¿O prevén que esto se va a resolver y el año que viene van a llegar esos fondos que se compensa con crecimiento, por ejemplo? Bueno, esta contracción de la actividad económica durante 2024, la que hablábamos recién, por supuesto que le pegó a la actividad económica y le pegó a los ingresos, ¿no? Tanto los que venían por copa como los ingresos propios. Entonces, ahí hubo una administración y una buena negociación para poder alcanzar acuerdos que le permitieran a Córdoba seguir cuidando sus cuentas y mantener cuentas ordenadas, ¿no? Es decir, hubo una contracción de los ingresos, pero también hubo una reducción del gasto, fundamentalmente del gasto corriente, y priorizando obviamente la inversión, ¿no? que es justamente uno de los elementos que distingue a la provincia y que impulsa su competitividad. Bien, un punto que siempre es importante y sensible en los presupuestos, la actualización de los tributos, por ejemplo, del impuesto inmobiliario. ¿De qué nivel va a ser para el año que viene? Bueno, en impuesto inmobiliario urbano, que es lo que le preocupa a la mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando, ahí no va a haber modificaciones de alícuotas, no va a haber modificaciones de bases. Lo que vamos a seguir utilizando es la actualización por RIPTE, digo, para que la gente entienda rápido, la evolución de los salarios, ¿no? Bien. Y esta evolución de los salarios es la que le va a fijar el tope al incremento que puede haber entre la obligación del inmobiliario urbano 2025 versus 2024. Digo, aquel que pagó en una sola cuota, ¿sí? Y que tuvo los beneficios de haber pagado en una sola cuota y además de haber estado al día. Si hace exactamente lo mismo en 2025, lo que va a encontrar de diferencia es justamente la actualización salarial. ¿Cuánto es ese porcentaje? Bueno, tenemos que esperar que salga el RIPTE, digo, muy probablemente vamos a usar el de noviembre, ¿sí? Y eso es lo que va a fijar la modificación de la obligación en inmobiliario urbano. Es decir, no hay aumento de base y no hay aumento de alícuota, y también para la gente que nos está escuchando tienen que saber que se mantienen los descuentos por contribuyente cumplidor y los descuentos por pago en única cuota. Ya van a salir, salió un plan de pagos para que se pudieran poner al día aquellas personas que por alguna situación durante el año no pudieron cumplir con su obligación, justamente para que cuando la Dirección de Rentas determine quién está al día, no perdieran el beneficio de contribuyente cumplidor para el 25. Y cuota única, Guillermo, estará en torno al 110, 120%, una cosa así, la actualización por RIPTE. El RIPTE va a dar un poco más alto. RIPTE debería dar estimación, porque digo, no está, debería dar 160, porque es la evolución de los salarios que fueron un poco arriba. Y en el caso en eso creemos que hay un elemento de justicia. Digo, no vamos por un IPC, no vamos por un mayorista, digo, vamos por la evolución de salarios. ¿Y en el caso del inmobiliario rural? En el inmobiliario rural
nosotros venimos trabajando la actualización con índice de precios mayoristas, ¿sí? Con lo cual en el inmobiliario rural tampoco hay cambios. No hay cambio de evaluación. No hay cambio de evaluación. No hay cambio de evaluación, no hay cambio de los estratos, es decir, nosotros a todos los campos de la provincia los dividimos en 5 grupos, esos grupos tampoco cambian, y lo único que se aplica justamente es la variación del índice de precios mayorista. Pero en lo que tiene que ver con el inmobiliario rural hay otras buenas noticias. Digo, se trabajó mucho con el sector, se trabajó mucho con la mesa de enlace, hablando directamente con el gobernador, con el ministro de Bioagroindustria. Esto, digo, creo que es algo que caracteriza a Córdoba, ¿no? Este diálogo permanente entre el sector público y el sector privado. Y algo que venía pidiendo el sector justamente es que exceptuáramos la mera compra, es decir, que elimináramos el impuesto a la mera compra, para que lo entienda rápido la gente que nos está escuchando, y eso va a ocurrir con el impuesto, va a ocurrir justamente en el 2025, ¿no? En el impuesto inmobiliario rural. Y también el sector estaba pidiendo otra cuestión, que es que tuviéramos en cuenta qué pasa con la zona roja. Digo, qué pasa con la zona roja en función de la ley de bosques, que es esa tierra que tiene muchas limitaciones justamente para darle un sentido productivo. Entonces aquí también todo el costo del manejo de ese bosque, ¿sí? De ese manejo correcto del bosque, se va a poder justamente tomar a cuenta de lo que va a ser la obligación impositiva. Digo, son 2 elementos que el sector privado estaban justamente planteando y que el gobierno provincial toma justamente su propuesta. En relación, perdón, mencionabas el tema de alícuotas, que en inmobiliario no se iban a tocar en inmobiliario urbano. ¿Puede haber incremento de alícuotas en otros tributos o, bueno, uno lo imagina muy difícil, pero algún margen de reducción de alícuotas en ingresos brutos? La pregunta es muy buena. Ingresos brutos, digo, recién hablábamos de la producción y hablábamos de la producción agropecuaria. Bueno, lo que tiene que ver con la producción industrial y también inscripto en este diálogo permanente, digo, con los sectores productivos, va a haber un aumento de el mínimo no imponible para la industria, ¿sí? Para que claro, digo, la industria recién va a pagar ingresos brutos a partir de una facturación de 2.512, espero no equivocarme, millones de pesos anuales, y eso es un poco lo que estaba planteando el sector industrial, ¿no? Entonces, bueno, como verán, digo, la provincia con esto hace su esfuerzo fiscal, por supuesto, ¿no? Hubo varios casos de polémica en los últimos días sobre el tema de alícuotas nuevas o incremento de las alícuotas en el caso, por ejemplo, del blanqueo en Santa Fe, que el gobernador me envió el proyecto de presupuesto para cobrar a aquellos que habían blanqueado, ¿no? En caso de Córdoba, ¿se analizó en algún momento? ¿Hay algo de eso en el presupuesto? Córdoba adhirió al blanqueo y fue probablemente la primera provincia grande que adhirió, ¿no? Y un poco lo conversábamos hace unos minutos, ¿no? El gobernador entendía que la coyuntura económica argentina exigía la entrada rápida de dólares y que una herramienta era el blanqueo que lanzaba el gobierno nacional y que por eso Córdoba tenía que adherir para acompañar, ¿no? No le van a cobrar un extra a aquellos que hayan blanqueado. No, eso tiene que quedar bien claro porque es justamente importante para mucha gente que decidió adherir a esta propuesta del gobierno nacional. Córdoba adhirió de manera lisa y llana al decreto nacional sin agregar ningún tipo de imposición adicional. Pero bueno, también adherimos al RIGI. Digo, ¿no? Digo, el RIGI es un elemento que el gobierno nacional también pone a disposición del sector privado justamente para captar rápido inversiones. Y la provincia de Córdoba, digo, no solamente adhirió al RIGI, sino que lo mejoró, ¿no? Contigo, Federico, lo hablamos, digo, de una suerte de RIGI Plus, ¿no? Porque entendemos que no solamente hay una cuestión de estabilidad fiscal o de alguna exención impositiva, digo, muchas veces la inversión requiere de alguna obra de infraestructura, de la pavimentación de algunos kilómetros de camino, o una subestación eléctrica, o una estación reductora de gas. Digo, Córdoba tiene muchísimo talento producto de todas estas universidades, pero a veces, claro, falta ajustar ahí en la última milla, bueno, desarrollar juntos un programa de capacitación, ¿no? Claro. Y obviamente la promoción industrial de la provincia, que tuve la suerte de ser funcionario nacional y poder comparar regímenes, digo, es el régimen más potente que existe, en donde uno puede lograr durante 10 años la alícuota cero en los 3 principales impuestos
que graban la actividad económica, ¿no? Entonces, esto realmente hay que destacarlo. Y todos estos beneficios no solamente están para las inversiones que cumplen con los montos de RIGI establecidos por el Gobierno Nacional. Digo, probablemente Stellantis o Renault, con inversiones de más de 300 millones de dólares, van a adherir a RIGI. Pero después Córdoba está mostrando otras inversiones menores, en donde el gobierno provincial también las acompaña. Digo, Promaíz en el sur con 110 millones de dólares, y ahora pronto se anuncian también otras inversiones que son muy importantes para la provincia, pero no tienen los 200, los 300 o los 600, claro, según la actividad que exige RIGI Nacional, ¿no? Te hago una consulta sobre un tema muy complejo para Córdoba, la caja de jubilaciones. Complejo en dos sentidos, un poco porque su sustentabilidad afecta a los 112.000 jubilados de ahí, a los futuros jubilados, pero además porque tiene un peso grande como un factor desestabilizador en las finanzas provinciales. Nosotros publicamos un informe La Voz, lo hacía Laura González, donde planteaba que iba a cerrar el año con un déficit de 320.000 millones de pesos la caja, de los cuales 180.000 millones son dinero que tendría que haber venido de la Nación que no vino. Te quería pedir primero confirmar si eran esos los números y si prevén, uno imagina que no, que va a venir alguna transferencia durante el año que viene de Nación y cómo han planeado la sustentabilidad de la caja. Sí, efectivamente la caja es un gran tema para las finanzas de la provincia. Estábamos hablando del presupuesto 2025. El déficit de la caja operativo son 445.000 millones de pesos. Digo, sí, para el que nos está escuchando, para el año que viene es mucho. Es un déficit superior al del 24, que está en 340 la proyección. 2024 se agrava por las variables propias del sistema, del sistema previsional. Entonces, ¿qué hace la provincia de Córdoba frente a la falta de la llegada de los fondos nacionales? Bueno, los cubre con aportes del Tesoro finalmente, ¿no? Y esos aportes del Tesoro son los impuestos que pagamos todos los cordobeses. Hay obviamente un planteo en la justicia nacional. Si actualizáramos a octubre estos fondos que no están llegando desde la Nación, estamos en 765.000 millones de pesos. O sea, con lo de este año Imagínense lo que sería justamente esta cifra, que obviamente la provincia la aportó desde rentas generales, ¿sí?, con distintas herramientas, no dejó nunca de cumplir con las obligaciones previsionales, pero bueno, imaginen en qué se puede transformar esta cantidad de fondos. Y eso no obliga, sí, perdón, Fede, alguna modificación, aunque sea temporal, del régimen jubilatorio. Bueno, como lo hizo Yazora apenas llegó, ¿no? Claro, aumentó el aporte de activos, bueno, algo en ese tipo, algún límite, tope a los montos, no sé lo que... Eso ahí entre los comentarios de los dos, digo, hay cosas muy importantes que hay que destacar, ¿no? Una es este año de contracción de 3.5 en la actividad económica. En la última charla que tuve con ustedes hablábamos de eso, de dónde estaba el piso, que iba a ser un año complicado. Y bueno, todo esto fue lo que el gobernador anticipó y por eso tomó esas medidas tan rápidas a fines de diciembre pasado, en donde costaba entender por qué. Bueno, porque lo que estaba viendo era este año que venía, que fue muy complejo, ¿no? Como decíamos, de achique de la economía, ¿no? Entonces ahí justamente se pidió un aporte mayor a los activos, más dinero de la recaudación de ingresos brutos de los bancos se orientó a la caja, ¿no? Previendo que iba a ser un año complejo. Para el 2025, bueno, el déficit va a ser mayor, pero hasta el momento no se está pensando en ninguna modificación del sistema previsional, más allá de estas medidas que tomó el gobernador a fines del año pasado. Otro tema son las obras públicas que el gobierno mantiene, el gobierno de Yazora, no quizás en la magnitud de anteriores gestiones, por lo que venimos diciendo. Ahí el presupuesto, ¿qué contempla? Que van a seguir, como nosotros las llamamos, con las obras low cost, que no le gustó mucho al gobernador la definición, pero digo, son obras más pequeñas. No era peyorativo, pero digo, describe un poco la situación de mantener la obra pública en marcha con menores recursos, ¿no? Sí, a ver, durante el año, por eso les decía, vamos a cerrar un 2024 con un nivel de inversión muy parecido al del año 2023, ¿no? Digo, en este contexto.
El plan de obras aún así no es el que le hubiera gustado al gobernador, le hubiera gustado hacer todavía más obras de infraestructura, ajustó ese programa. Obviamente ajustó ese programa a obras que eran estratégicas, a lo mejor no en monto, pero sí en el impacto que tenían, ¿no? Conexiones de rutas, acueductos, algunas conexiones eléctricas, extender los tendidos de media tensión, digo, fueron realmente de acupuntura estratégicas. Esas obras pensamos continuarlas durante el 2025 y también durante el 2025 tenemos pensado, está incorporado en el presupuesto nacional y también va a estar, por supuesto, en el presupuesto provincial, la posibilidad de poder obtener financiamiento internacional para seguir haciendo, van a salir al mercado. obra. Ahí, como siempre, digo, con el financiamiento internacional hay que prestar mucha atención a la oportunidad, ¿no?, que se brinda en el mercado, si uno realmente va al mercado financiero, o las condiciones que puede fijar un multilateral o un bilateral. ¿No ven problemático volver a endeudarse en dólares? No hay que tener miedo a endeudarse en dólares. Lo que hay que tener en cuenta siempre es cuál es el plazo, cuál es la tasa y fundamentalmente el destino de esos fondos, ¿no? Córdoba cada vez que tomó fondos lo hizo para financiar infraestructura. O sea, no es gasto corriente y de hecho este año el gobierno de Yarlora va a terminar el año con una reducción del stock de la deuda, ¿sí? Porque no roleamos todo lo que vencía hasta el momento, porque el mercado no brindó una oportunidad para poder hacerlo con condiciones razonables. Digo, a veces el mercado te habilita que vos lo puedas hacer, pero bueno, en términos de tasa y de plazo no le conviene a la provincia. ¿Cuán importante es lo que estamos viendo ahora? La baja en el riesgo país, la baja del valor del dólar en el país. Sí, las condiciones macro, fundamentalmente el tema de la baja del riesgo país, por supuesto que siempre ayuda, digo, porque uno puede ser el mejor del grado, digo, lee el informe de Moody's y dice Córdoba está bárbara. Bueno, pero estamos en un colegio, claro, que no es el mejor, ¿no? El gobernador pone muchas veces este ejemplo. Entonces, la baja del riesgo país, obviamente que hace que baje ese spread, esa diferencia que tiene que pagar un subnacional, digamos, para poder endeudarse. Y en ese marco, digo, bueno, a los bonos de Córdoba le está yendo muy bien, es decir, evidentemente hay un apetito del inversor por Argentina, de la inversión financiera, y elige el bono de Córdoba, ¿no? Entonces, siempre tuvo una muy buena cotización, pero esa cotización todavía está mejorando, ¿no? Una cuestión que, bueno, el gobierno nacional en realidad es quien quiere vincularlo a la caja de jubilaciones, me parece que la provincia no tiene mucha esa idea, es esta negociación por el traspaso de FADEA del ámbito del Estado Nacional al provincial, que tengo entendido es algo que le interesa a la provincia, lo considera un complejo industrial estratégico, un capital. ¿Es así? ¿Cómo viene esa conversación? Y además la provincia va a permitir que eso entre en una discusión por acreencias. Cambio de deuda. Claro, que la nación tiene. Son muchas preguntas en una, pero ahí vamos a tratar de responder. A ver, FADEA tiene un gran activo, claramente. Hay una enorme capacidad. Es una planta que tiene maquinaria que no tenemos en el resto del tejido industrial en la provincia, que tiene capacidades porque puede producir un avión. Digo, no está produciendo, bueno, era un modelo que ya el fabricante del motor lo discontinuó, digo, con ese tipo de problemas, pero existe la capacidad de poder fabricar un avión. El avión tiene hélice, entonces la hélice puede ir en un aerogenerador, digo, la hélice puede ir en un dron, o sea, hay capacidades para poder desarrollar otro tipo de productos. La provincia tiene interés en la medida en que el sector privado también tenga interés, ¿no? Y esto lo hemos conversado con entidades industriales y ese interés está manifiesto, entonces por eso es que avanzamos en conversaciones, ¿no? Las entidades industriales como parte, como socias, como apoyando el proyecto. Digo, después uno, por supuesto, que desde el sector público provincial imaginamos una colaboración público-privada muy estrecha. En cada una de estas unidades de negocios que le decía que uno puede identificar, que haya un socio privado, ¿no? Entonces ahí realmente hay oportunidades, hay conversaciones con el gobierno nacional. ¿Canjearían deuda por FADEA? En principio entendemos que no hace falta ingresar en este canje entre deudas a creencias. Es una intención que tiene el gobierno nacional.
Pero todavía no hablamos al respecto. Sí hubo Bien. alguna conversación de decir, bueno, nos vamos a sentar para discutir cómo puede funcionar este tema. Creemos que en el caso de Fadea ni siquiera hace falta llegar ahí. Digo, la provincia puede hacer aportes vinculados a gastos corrientes que compensen algún activo que pueda transferir el gobierno nacional y que simplemente el acuerdo, bueno, termine ahí. Claro, Bien. o sea que la provincia no tenga que poner un Fadea. capital fuerte, Exacto. ni siquiera para hacerse de la Y- empresa, sino que se haga cargo Sí. de su funcionamiento. Bueno, Exactamente. Y pregunta después hay que, clave perdón, para- hay que entender sí. el origen de la deuda que Córdoba le reclama a la Nación, que en buena parte tiene que ver con temas previsionales, ¿no? Entonces tienen su tratamiento particular también. Pregunta clave para cerrar, digo. Inflación del año que viene, ¿cuál es el cálculo en presupuesto que esperan? Los presupuestos provinciales y locales tienen que tomar la pauta macrofiscal del presupuesto De la nación. nacional. Bien. Está Entonces, subestimada, claramente, ¿o no? bueno, el gobierno cree que la desaceleración de la inflación va a ser muy marcada y por eso justamente proyecta o trabaja un presupuesto con un 28% de inflación promedio. Eso nos tiene que hacer pensar en tasas realmente bajas en el mes a mes, ¿no? Claro. Y que la desaceleración desde octubre a principios de 2025, bueno, tenga que ser mucho más marcada de la que estuvimos viendo en los últimos meses. Es un esfuerzo importante. También se trabaja con un dólar de poco más de 1.200 pesos y con un crecimiento de la economía del 5%. Sí. Entonces, en todo este mix de variables es que se arma el presupuesto. Bien. Bien. Ministro, muchas gracias por venir de Voz de Voto. Vamos a analizar seguramente en la edición del fin de semana el presupuesto que fue presentado el viernes. Y bueno, Exactamente. veremos cómo le va en la legislatura, porque ahí van a discutir fuerte. Gracias, ministro. Muchas Muchas gracias. gracias, muy amable. Vamos ahora a un corte y ya volvemos.